Seguimos. Eso se va a armar. Vamos a Pérgamo. Versículo 12, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice: terrible, ¿eh? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no ha negado mi fe, y aún los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Bueno, acá hay que detenerse. Pérgamo significa compromiso matrimonial, o alta cerradura, o cerradura alta. Eso significa Pérgamo. Siguiendo la línea ahí, cuando vimos el mapa frente al mar Egeo, la ciudad estaba más arriba, a 12 kilómetros al norte de Esmirna, cerquita. Y fue la ciudad capital política de Asia. Esta ciudad se jactaba de tener la biblioteca más grande después de Alejandría. Walter Scott, un famoso escritor y periodista, nos recuerda que ellos perfeccionaron las pieles de animales para luego escribir allí escrituras, y de allí viene la palabra pergamino. O sea que ellos fueron los que prepararon las pieles para escribir, que eran los antiguos libros de la antigüedad. La ciudad era rica, era pintoresca, había todo tipo de desenfreno. En la ciudad estaba el templo de Esculapio, dios de la medicina. Bueno, Ariel en este momento no pudo. No sé si alcanzan a ver. Ahí está Esculapio. Y ahí está la serpiente mágica que usaba Esculapio, que con el tiempo, esta serpiente que dice que tenía propiedades para curar. Ahí tenemos la parte chiquita, ahí, la parte del medio es el símbolo de la Organización Mundial de la Salud. Y del otro lado es de otra institución. Yo no sé si la voy a poder, lo que saben, Protect Foundation, yo no sé inglés, pero también es una institución mundial para la medicina y tiene la serpiente también como símbolo. En las farmacias... Perdón por la interrupción. El símbolo de la medicina en general es ese. O sea, todo lo que sea clínica, médicos, todos usan ese símbolo. En las farmacias tiene la copa, el wiki, con la serpiente, que la mayoría de las farmacias están. ¿De dónde viene este símbolo? De Pérgamo. Esculapio era el dios de la medicina, y había una tremenda adoración allí a la serpiente y a Esculapio. Y ahí había mucha brujería y había muchas cosas invisibles que son demonios que movían multitudes. Muchos emperadores romanos iban allí por cuestiones de salud, dice la historia. Por eso se cree que el Señor llamó a este lugar
el trono. No hay registro de fundación de iglesia en esta ciudad, en el Nuevo Testamento. En el tercer siglo ya había pasado la época del martirio y la iglesia disfrutaba los beneficios de Constantino. El emperador Constantino unió a la iglesia y el Estado pensando que la iglesia haría avanzar su imperio. Eso lo vamos a ver después con el tema de Constantino. Y Constantino quería agrandar su imperio a través de la iglesia. Él unió la iglesia con el Estado. Por eso, Pérgamo significa compromiso matrimonial. Ya vamos a ver esto. El autor dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Vuelve a tomar una característica de Cristo, en este caso de la espada aguda. La mayoría dice que la espada es la palabra de Dios y que solamente la palabra de Dios es lo que puede vencer a tremenda idolatría en ese lugar. El Señor dice en Juan 6, vamos a ver a Juan. Juan 6, 63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otros hablan de autoridad, como dice Romanos 13, la autoridad designada por Dios. Otros dicen de Isaías 49:2. Podemos mirar Isaías 42:9-12. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y puso, dice, mi boca como espada aguda. La espada siempre es símbolo de la palabra de Dios, de acuerdo a Hebreos 4:12. El cónsul romano en Pérgamo llevaba la espada como símbolo de autoridad y tenía poder para decapitar. Por eso el Señor, cuando habla a Pérgamo, dice que él tenía otra espada más poderosa que la que tenía aquel cónsul. El cónsul llevaba las espadas. La característica de la iglesia: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ya vimos que Satanás tenía un centro de operaciones muy importante en ese lugar. Sí. Y significaba que los creyentes estaban en grande peligro, pero no de muerte, sino de ser desviados. Y sabemos que Satanás siempre está operando en contra de los creyentes, como dice 1 de Pedro 5:8, buscando a quien devorar. Hay un reconocimiento, dice, pero retiene mi nombre y no ha negado mi fe. El elogio primero es que retenían el nombre del Señor a pesar de las duras amenazas por el movimiento que había allí. Pablo al comienzo fue duro perseguidor de la iglesia, pero luego él cambió. Sabemos en Hechos 22, 4, 5, él mismo dice que era perseguidor de la iglesia, que cambió, y Pablo tomaba gente y obligaba a blasfemar el nombre del Señor. Es así. Es interesante que dice, me gusta esto cuando dice, no han negado mi fe. El Señor dice, no han negado mi fe. Porque la fe que tenemos nosotros es una fe del Señor. ¿Escucharon esto? Sí, ¿no? La fe que hoy tenemos es una fe del Señor. Porque dice que Él es el autor y consumador de la fe. Aunque el ejemplo de la fe de nuestro padre Abraham, nuestro padre espiritual Abraham, que fue el primero que creyó a Dios. Pero Jesús dice, no han negado mi fe. Por lo tanto,
el Señor bendecía a la iglesia por este asunto. Y habla de Antipas, este hermano ha pasado desapercibido en la historia. Se sabe que murió quemado. Había un toro de hierro ante allí y tenía una barriga grande donde se le metía fuego. Y tenía una tapa arriba donde se los tiraba vivo a los seres humanos. Antipas es un hombre que no quiso adorar a estos diablos que había ahí, ¿no? Que estaba así de boga en ese lugar, a Esculapio, y se cree que lo metieron allí y lo mataron, ¿no? Pero Cristo lo menciona aquí, seguramente, es otro de los mártires de la fe. Y bueno, son las 11. No quiero dejar de lado, ¿qué le parece si la semana que viene nos metemos con la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas? ¿Puede ser? ¿No? Le cortamos aquí, seguimos después. ¿Qué dice usted? ¿Cómo? No puedes dejarnos así, la parte. ¿Quieren 10 minutos más? Ustedes mandan. Sí. Tranquilo. Bueno, dice, pero tengo contra ti, Apocalipsis 2:14, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Si uno va al número 21, 22, 23, 24, 25, se va a encontrar con Balac, que era un rey que tenía un profeta que no era judío. Es un caso muy extraño. Este profeta no era judío, pero conocía a Dios. Y este hombre le pagó para que maldijera a Israel. Y él consultó y 3 veces habló con Dios y Dios le dijo que no podía maldecir al que es bendecido por Dios, que es Israel. Y este hombre medio se volvió loco. ¿Se acuerdan que hasta habló con un animal, habló con la mula? ¿Se acuerdan de ese caso, no? Entonces, ¿qué hizo Balac? Aconsejó a este profeta para cambiar algunas cosas y los hijos de Israel, Balaam le ofreció a algunos muchachos de Israel, a algunas chicas allí de los moabitas. Y bueno, y eso llegó al adulterio, a la fornicación, y dice que los muchachos se divertían. Y esos pecados llevan a la idolatría, o al revés. La idolatría lleva a la inmoralidad, o la inmoralidad te lleva a la idolatría. Eso está en Romanos capítulo 1, ¿no? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y Dios lo entregó a una mente torcida, perversa, ¿no? Y luego sigue bajando el nivel hasta llegar a cosas vergonzosas, como dice Pablo. Ahora, ¿cómo puede vencer el enemigo a la iglesia? Con engaños, con inmoralidad, con idolatría. Y eso fue lo que pasó aquí. Balaam era un profeta gentil, pero que conocía a Dios. Su nombre significa desviador del pueblo. El problema de este profeta es que todo lo que hacía lo hacía por dinero, por plata. No sé si le suena esto un poco hoy, ¿no? ¿Le suena? Hay que tener mucho cuidado. Muchas cosas lo hacía por plata. ¿Sí? Y allí en 2 de Pedro 2:15 se lo menciona.
¿Alguno quiere leerlo? Así participa otro. Segundo de Pedro 2:15. 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Querés leer el 16? Léelo si querés. Fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Muy bien. En locura. En Judas, el versículo 11, en Judas, el que quiera leer, versículo 11, que está allí al lado. ¿Tiene alguno? Judas Ay, 11. porque Sí. han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Acá hay tres ejemplos. El camino de Caín, que fue maldad. El otro fue por lucro, en el error. El otro fue por contradicción. Pero Balaam aquí es por lucro, dice la palabra de Dios. Esto está en número 25, 1 al 3, los que quieran anotar. Número 25, 1 al 3. Allí números 31, 15 y 16. Por este medio cayeron en fornicación e idolatría. Y por esta causa vieron castigo y murieron 24.000 hombres en un día. La doctrina de Balaam consistía en enseñanzas terrenales, preparación intelectual y carrera que permitían no apartarse muchos del mundo. O sea, que esto está hoy, pero está manejado de otra forma. Porque dice preparación intelectual. A mí me gusta eso, ¿verdad? A mí me gusta. Muchos de ustedes creo que son universitarios o están allí. Y carreras. A mí me gusta que tengamos estudio. Pero acá lo que enseñaban que no se apartaran mucho del mundo. Y ellos molestaban, estos balanistas, molestaban a los creyentes que eran muy espirituales, les caía mal. Y deseaban que los creyentes cayeran en las abominables diversión. Ese problema lo tuvimos todos. Lo tuvimos todos. Y todos tuvimos un conflicto cuando nos convertimos, ¿verdad? No sé cómo era su vida antes. Allí en Mar del Plata, en mis tiempos, yo tocaba la guitarra, era folclorista. Y el folclorista, cuando va a cantar, no toma yogur, ustedes sabían, ¿no? Se toma agua nomás. Sí, el folclorista no toma yogur cuando va a cantar. En ese tiempo, mi padre me llevaba, yo estaba en una academia, allí frente a la calle Chile, del otro lado, no me acuerdo cómo se llama, frente al molino, por la calle Luro, ahí, frente al molino que hay ahí. Iba a una academia, me mandaban a distintos lugares a cantar y a guitarrear. Pero mi papá me llevaba los primeros de mayo a Balcarce, a hacer el triunfo. Y allí se hacían un tipo Jesús María, lo que es ahora, doma y canciones. Todo el día doma y a la noche canciones, y había una cantidad de artistas de todo tipo de aquella época. Los conocía todos. Y nos levantamos a las 5 de la mañana, a las 8 llegamos ahí, comenzamos con el vino, todo el día vino, al mediodía asado, con vino, a la tarde, todo el día, a la noche otro asado, todo el día, guitarra, vino. Y el
30 de mayo del 71 me convertí, conocí al Señor allí en Primera Junta. El 22 de junio iba a actuar por televisión en Canal 10, de ahí de Mar del Plata, no sé, creo que está todavía, no sé. Se llamaba Mandrullo 10. Era un señor, Víctor Abel Jiménez, un autor que había ahí, tenía... El 1 de mayo del 72, a mí me quería llevar a Longe Guitarra, a cantar. ¿Y qué hago? ¿Qué hago, pastor? Ore al Señor. En ese tiempo Juan Espino era el líder de los jóvenes. ¿Y qué hago, hermano? Y ora al Señor. Y estaba Jorge Estolarzú y yo. Y bueno, pero oro y... ¿Qué hago yo? ¿Voy o no voy? Y el Señor le va a hablar, Yo no conocía la Biblia. No sabía nada. Y oré a Dios y abrí un pasaje en Isaías. Y leí Isaías capítulo 11 y versículo 12. Este versículo fue lo que me marcó para siempre. Ya le mostré cómo era el panorama del 1 de mayo. Dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpa, vihuela, que es guitarra, tamboriles, flauta y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Papá, ¿no? Con eso dije, bueno, tuve muchos problemas en mi casa, pero nunca más toqué la guitarra. Fue lo primero que me dijo. Ahora ya no, pero los dedos duros ni me acuerdo ya casi. El problema es que estos personajes querían llevar a los creyentes, los balanistas estos, para que siguieran su fiesta desenfrenada que le hacían a Esculapio. Y sabemos que reclamaban dinero para hacer esa fiesta. Cuando uno hace una fiesta, siempre hay que pagar, ¿no? Seamos 5, 20 o 100. Y ellos no querían donar dinero para Esculapio para hacer esas cosas. Un ratito más, ¿qué hacemos? ¿Ah? Los Nicolaitas, ¿quiénes son estos? Se discute mucho si era gente de un diácono elegido en Hechos 6, que se llamaba Nicolás. Nicolás era un prosélito, o sea, uno que fue hecho judío. Esos son los prosélitos. Se cree que fundó la secta que aparece en el versículo 6 y en el verso 14, verso 15, que habla de los Nicolaitas. Otros dicen que era un grupo que salió, y de allí salió los gnósticos, y se me sale la palabra lo antinomianismo. Lo gnóstico comenzó en ese tiempo, pero después desapareció hasta el siglo XVI. ¿Cuál era la doctrina de los gnósticos? No, ya hace tiempo, hoy no sé cómo es hoy, estoy hablando de ese tiempo. Que la moralidad no era necesaria. Que para que hubiese gracia, se tomaban de Romanos, vamos a Romanos 5, ¿no? Que para que abundara la gracia, había que pecar, ¿no? Romanos 5, 20, 21, estoy hablando de los gnósticos de ese tiempo, no sé los de hoy, tampoco me ocupé en buscar. Romanos 5, 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ellos se tomaban de este versículo, pero no leían el versículo 1 de 6. Después diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice Pablo, en ninguna manera. Estoy hablando de esa época. Y ellos eran inmorales y se tomaban, ojo con los muchachos acá, no se entusiasmen, con Isaías 4.1. ¿Alguien lo puede leer? Isaías 4.1. Se tomaban de ese versículo porque decía que era una promesa que había en la Biblia. No lo hagan, no lo platiquen. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Ellos se tomaban de ese versículo para hacer su doctrina. Ahora fíjese que en el versículo 6 del capítulo 2 dice, versículo 6 del capítulo 2, pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Como 100 años después, aparece el versículo 15, hablando proféticamente. Y también tiene ahí los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Primero empezaron con obras y luego se hizo una doctrina. Siempre fue así. Se empieza con algo y después se hace como una doctrina. Pero una doctrina, ¿usted sabe cómo se saca una doctrina? Tiene que figurar en el Antiguo Testamento, tiene que estar enseñado por Jesucristo y tiene que estar confirmado por los apóstoles. Una doctrina se saca de esa forma. Si no es así, son dogmas. Dogmas. Yo voy a Mar del Plata allí a comer un asado con ustedes. Nos juntamos. Decimos, ¿qué te parece si a partir de ahora practicamos esto? Practicamos esta cosa. Y con el tiempo queda establecido. Lo enseñamos a los chicos, los jóvenes, los que vienen, lo siguen practicando. Eso es dogma. Doctrina tiene que estar mencionada en el Antiguo Testamento, enseñado por Jesucristo, confirmado por los apóstoles. Ahora, esto empezaron con una obra, luego hicieron una doctrina. Muy bien. Esta era la obra de los nicolaitas. Cuando este hombre que dijimos que murió aquí, no recuerdo ahora, que había sido, seguía la enseñanza de Juan, en ese tiempo, y Juan tenía problemas con ese hombre. Fíjense lo que dice tercera de Juan, tercera de Juan, ahí nomás atrás, de otra vez. No sé quién lo quiere leer. Juan 3. 9. Sí. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos escribe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bueno, muchos creen que este hombre pertenecía a este grupo
de los nicolaitas. El pastor de ese lugar era Gallo, ¿no? Gallo con Y. Y Juan le escribe esta advertencia, ¿no? Bueno, dice en el verso 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. También se escribe mucho cuál es la espada, pero la espada de Cristo es la palabra de Dios. No hay duda de eso. Jesús dijo que la palabra de Dios es la espada de su boca. No sé si alguien quiere agregar, hay muchos versículos de eso, pero no quiero terminar. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer el maná escondido. Nosotros comemos siempre ese maná escondido. Juan 14, 19. No sé si lo quieren leer. Juan 14, 19. Ya vamos a terminar. Sí, ¿quién lo lee? Juan 14, 19. ¿Quiere leer? Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Está escondido. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. ¿No? Cristo es en nuestro maná. El versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Gracias a Dios. El maná fue el alimento diario del pueblo de Israel. Pero Jesús enseñó, vamos al capítulo 6 de Juan, capítulo 6 de Juan, verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio. De cierto digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El maná escondido es Cristo. Está escondido para nosotros, pero para nosotros es algo, parte de nuestra vivencia. Cada vez que comemos de la Biblia, cada vez que oramos, nos alimentamos diariamente, como los judíos, de ese maná. Cada mañana iban a juntar el maná. Hay lecciones muy lindas sobre esto, pero la que más me gusta es que estaba en el piso el maná y ellos tenían que inclinarse para comer ese maná. Para tomarlo, para juntarlo, tenían que inclinarse porque estaba en el piso. Cada mañana tenemos que inclinarnos delante del Señor, orar, leer la Biblia y vamos a recibir ese maná que está escondido. ¿Cuál es el maná del futuro? Es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Algunos quieren agregar otras cosas, pero el maná es Cristo. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien.
La piedrecita blanca en la antigüedad era la piedra de los inocentes. La piedra negra era la piedra de los reos. La piedra blanca en un juicio era la piedra de la absolución. La piedra negra era la piedra de los condenados. Al vencedor. Y también la piedra blanca era una piedra de amistad, donde se escribía el nombre de dos personas. Se escribía Agustín y otro en una piedra. ¿Quién puede ser? Juanpi, cualquiera, Diego. Tomamos la piedra blanca, poníamos los nombres, era un símbolo de amistad. Se cortaba al medio y cada uno llevaba el nombre del otro. Era un símbolo de amistad. Nosotros hemos hecho un pacto con la piedra de los siglos, que es Jesucristo. Nosotros tenemos a Cristo y Él tiene nuestro nombre en el libro de la vida. Eso es más o menos lo que es la piedra, la piedrecita blanca. Lo demás es misterio. Podemos agregar muchas cosas, pero eso más o menos lo que sabemos. Terminamos el periodo profético del 313 al 606. 313 al 606. Abarca hasta el establecimiento papal. ¿Vamos? Ya dijimos que Pérgamo es compromiso matrimonial. Fue el tiempo en que hubo un matrimonio entre la iglesia y el mundo. Un acuerdo entre la iglesia, el mundo y el paganismo. En ese tiempo se produjo la traición de la iglesia de dejar a su esposo verdadero, que es Jesucristo, y se produjo un adulterio espiritual por las enseñanzas de Balaam. También significa cerradura alta. También este símbolo tiene que ver. Los obispos obtuvieron derecho de autoridad, privilegios, riqueza, derechos, y dejaron de ser los sencillos y accesibles pastores y hermanos con el resto de la familia, con los hermanos en Cristo, y se convirtieron en señores. Cerradura alta. Los templos e iglesias comenzaron a ser de alta cerradura. Las casas de sencilla oración pasaron a ser locales y monasterios cerrados, estrictos y herméticos, producto de la enseñanza de los nicolaitas. Constantino unió la iglesia y el mundo, dando poder a los ministros, introduciéndole jerarquía. Y los reyes pasaron a encabezar los concilios de la iglesia y tomaron decisiones nefastas. De esta manera, Constantino promocionó exactamente el servicio de Balac, rey de Moab, es decir, que condujo a la iglesia al adulterio espiritual y a la idolatría. Desgraciadamente, la iglesia fue tentada por conveniencia y adquisición en el mundo y entró en el camino de Balaam, ¿se acuerda del lucro? Es así que la iglesia comenzó a enriquecerse materialmente, pero empobreció espiritualmente. Comenzaron a recibir en la iglesia gente mundana, no convertida. Introdujeron el bautismo infantil, que le ha dado ingreso constante de miembros no convertidos hasta el día de hoy. Existen hoy en las iglesias que llaman al emperador Constantino Apostólico, pero al fin de su día adoraba a dioses paganos y llevaba el título de Pontífice Maximus, que significa sacerdote de lo alto, que pertenecía al culto babilónico. Dios en su misericordia puede usar el mal para bien, porque los verdaderos creyentes
aún así no fueron perseguidos como antes, y muchas prácticas y litúrgicas llevaron años de discusión. La liturgia cambió a través de los años y se discutió por muchos años. El bautismo infantil se discutió 250 años. El reconocimiento a los ídolos que fueron ingresando de a poquito, paulatinamente, llevó 300 años. Y el culto a María, que se discutió tanto, llevó 900 años hasta el día de hoy, que está totalmente aceptada como la Madonna, la Madonna de la Iglesia. Hasta aquí llegamos. Vamos a seguir con Tiatira. Vamos a tratar de agilizar a ver si podemos avanzar en el tema del Apocalipsis. Amén.